Mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es domingo, 31 de enero, es el último día del primer mes del año 2021 y continúa Cuba en una dura batalla contra el SARS-CoV-2. Ayer la nación reportaba 910 confirmados con la COVID-19. En tiempos de rebrote se disparan todas las estadísticas, el total de pacientes ingresados en los hospitales del país, el número de casos activos, sospechosos, en vigilancia, en fin. Y lamentablemente también se dispara el indicador de letalidad a consecuencia de la enfermedad. Razones para elevar la percepción de riesgo y actuar con mayor responsabilidad y comportamientos saludables en tiempos de rebrote para la nación. Me acompañará en este primer momento de análisis de la situación epidemiológica en el país la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Bienvenida, y le doy la bienvenida ya, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muy buen día, Gisela, a ti, al equipo que hace posible esta transmisión, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que escuchan la información. Hoy comenzamos el día un poco triste todos los cubanos con el lamentable accidente del día de ayer, que se perdió la vida de 10 valiosas personas, 10 valiosos profesores, en un accidente que se produjo ahí en Mayabeque, a la salida de Mayabeque, y que además dejó un saldo de los 10 fallecidos y 25 personas que se encuentran ingresadas, algunos graves, otros con algunas lesiones que todavía están ingresados. Realmente damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, muy sentido. Comenzamos el día también lamentando el fallecimiento de una persona con COVID-19 en el día de ayer, una señora de 90 años de edad del municipio Boyeros, aquí en La Habana, con el antecedente de contacto de un caso positivo, con antecedentes de comorbilidades, hipertensión arterial, realmente para su edad, poca cosa, que el día 24 de enero comenzó con tos seca y falta de aire. Es ingresada y después de una estadía muy breve de 3 días, los 3 días en terapia intensiva, comenzó con un grupo de complicaciones, se fue empeorando progresivamente desde el día 27 al 29, un distrés respiratorio severo, un shock séptico, refractario al tratamiento y lamentablemente hace una parada cardíaca. Se trata de reanimar, maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente falleció esta señora que lamentamos mucho y damos sus condolencias a sus familiares, amistades, por su fallecimiento. De esta forma, en Cuba amanecen ingresados un total de 12.570 pacientes, cifra que ustedes ven que se incrementa teniendo en cuenta el número de casos que se confirman. Sospechosos también una cifra elevada, 3.947, en vigilancia 3.065 y confirmados, activos, la cifra más alta que habíamos tenido, que es de 5.558. Se ha visto, además del incremento del número de casos, del número de activos, también un incremento del número de sospechosos, un incremento de las personas que se diagnostican ya estando como sospechosos, o sea, teniendo síntomas, y cifras que vamos a seguir trabajando, sobre todo con el pesquisaje a la población, que ya hablamos en el día de ayer, y que se debe de incrementar. Además, con nuestros estudiantes de medicina que ya están incorporados, los profesores, las organizaciones de masa, porque indiscutiblemente de los sospechosos sale un número importante de casos confirmados. Finalmente, ya procesamos una cifra muy elevada de muestras, 18.000
44 muestras se procesaron en el día de ayer. Como ustedes se dan cuenta, un trabajo fuerte de los 18 laboratorios que tenemos en nuestro país, trabajando 24 horas para poder realizar su procesamiento. Y como resultado del análisis de estas 18.044 muestras, pues se diagnosticó la cifra más elevada de casos confirmados de COVID-19 en el día de ayer. Estamos hablando de 1.012 personas confirmadas en el día de ayer. En cuanto a los laboratorios, tenemos que decir que esto es con lo que tenemos hasta hoy, pero que esta cifra se debe de incrementar al incorporarse el laboratorio de biología molecular de Pinar del Río, que ya comenzará a procesar sus muestras. Ya esto todo es beneficio, porque además nos permite estudiar un número mayor de personas, nos permite que el resultado le llegue con una inmediatez a las personas, y eso es una realidad hoy. Ya llegaremos o estamos ya con 19 laboratorios que comienzan, que ya están trabajando para el diagnóstico mientras esté la pandemia de esta enfermedad. Pero son laboratorios que quedan para el desarrollo de la microbiología en nuestro país. Con este número de muestras, pues ya se acumulan 1.886.523 muestras procesadas por biología molecular, PCR en tiempo real, y se han diagnosticado 26.686 personas con la COVID-19 en nuestro país desde el mes de marzo que comenzamos a hacer el diagnóstico. Estamos hablando una positividad de las muestras de 1,41%. De todas las provincias se procesan muestras, el mayor número de la provincia de Matanzas, el 42,6% de todas las muestras procesadas en el día de ayer. Le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Guantánamo, Ciego de Ávila, Camagüey, y ahí ustedes pueden ver en el gráfico que se proyecta que de todas las provincias se procesaron muestras en el día de ayer, las mayores cantidades en dependencia de la complejidad epidemiológica. ¿Crece por cada uno de los territorios el número de muestras? Crece el número de muestras, esperamos que crezca más. Se han creado capacidades para llegar a procesar 20.000 muestras diariamente en nuestro país, que nos permita además identificar un mayor número de personas que estén contagiadas, aislarlas y evitar que sigan contagiando a otras personas. Ayer el 91,5%, fíjense cómo se incrementa, se mantiene incrementado el porciento de personas que se diagnostican que tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado. Grupo de mucho riesgo, teniendo en cuenta la alta contagiosidad de esta enfermedad. Y en el acumulado representan el 83%. 34 de las personas diagnosticadas ayer, de las 1.012 personas diagnosticadas, con fuente de infección en el exterior de nuestro país. Y ya se acumulan 15,4% que han tenido como fuente el exterior de nuestro país. El 7,6%, 77 de los diagnosticados ayer, están vinculados con viajeros internacionales. En el acumulado representan el 51,4% del total de los casos desde el 1 de noviembre. Estas son vinculaciones directas. Después vamos a ver cuándo vinculamos el que se contagia, no directamente con el extranjero, sino con el contacto que se contagió con ese extranjero, que es una cifra que es muy superior. Los 1.012 casos confirmados ayer, pues pertenecen o corresponden 458 a la provincia de La Habana, la cifra más elevada del día de ayer y la más elevada para La Habana. De Guantánamo una cifra importante, 206,
De Santiago de Cuba, 125. De Ciego de Ávila, 64. También cifra elevada. Matanzas, 39. Pinar, 29. Villa Clara, 18. Artemisa, 17. Mayabeque, 16. Camagüey, 14. Cienfuegos, 8. Holguín, 5. Granma, 5. Santi Espíritu, 3. Las Tunas, 3. Y el municipio especial Isla de la Juventud, pues se diagnostican 2 personas con la COVID-19 en el día de ayer. Nuevamente con una alta dispersión dentro del territorio nacional, que como sabemos ha tenido transmisión en todo el territorio nacional. Y es que en diciembre nos parecía lejano, la cifra de más de 1000 casos confirmados en una... Nos parecía muy lejano. Vino lo que le llaman algunos el agotamiento de la pandemia en la población, y fueran las fiestas de fin de año, además del incremento del número de viajeros que se produjo en esa fecha y consecuentemente las transmisiones. Se unió viajeros que llegaron infectados, actividades festivas propias de la fecha. Además, muchos viajeros lo que venían era eso, a pasar el fin de año con su familia, y lamentablemente no se cumplieron los protocolos que están establecidos. Y es la razón por lo que ya se tomaron, ya desde el principio del año se tomaron un grupo de medidas, y ayer se informaron las nuevas medidas que van a ser efectivas a partir del 6 de febrero de este año. Estamos hablando de la semana próxima. De los 1012 pacientes diagnosticados ayer, el 43,7% del sexo femenino, en el acumulado representan el 48,4%, del sexo masculino ayer el 56,3%, y en el acumulado se mantiene un discreto cifra superior en el sexo masculino, 51,5%. Ahí, hablando de sexo, vamos a hacer un comentario, Gisela, intercalado aquí, no al final, con el comportamiento de los casos confirmados de COVID-19 en las gestantes. La doctora Mercedes Piloto, responsable de atender esta actividad en el Ministerio de Salud Pública, nos aportaba los datos y nos pedía que lo enfatizáramos, para que además lo hemos hecho con los niños y lo hemos hecho de forma reiterada. Pero es que la gestante también es un grupo de riesgo de mucha importancia, porque tiene riesgo, dése en cuenta que está embarazada, está engendrando una vida, y realmente, aunque no se ha demostrado la transmisión madre-feto, no se ha demostrado por la lactancia materna, pero sin embargo la cosa de después de nacido, la madre contagiada, si no se protege muy bien, lo cual es difícil en esos momentos, pues le puede provocar el contagio. ¿Y se ha incrementado el número de embarazadas? Sí, me decía Mercedes que desde el comienzo de la pandemia en Cuba y hasta el 31 de diciembre del año 2020, del año pasado, se habían confirmado 110 gestantes y puérperas. Las provincias que habían tenido mayor afectación pues eran La Habana, Ciego de Ávila y Pinar del Río, mayor número de gestantes afectadas. Solo en el mes de enero, en lo que va del mes de enero que termina en el día de hoy, pero estamos hablando de los datos hasta el día de ayer. Solo en el mes de enero se ha superado la cifra, siendo confirmadas un total de 120 gestantes y puérperas. Fíjense que en todo el año habíamos tenido 110, y en enero, sin haber terminado, pues estamos hablando de 120 gestantes y puérperas que se han diagnosticado con la COVID del país. En toda La Habana se mantiene la provincia de La Habana aportando el mayor número de casos, también es la provincia donde tienen mayor número de casos por el tamaño, y se incorporan 45 en La Habana, y se incorporan Guantánamo con 17 casos
y Santiago de Cuba con 16, con la mayor concentración de pacientes confirmadas en el mes de enero. 83 de las 120 pacientes, 69%, han tenido como fuente de infección el contacto con casos positivos. Pues, o sea, lo decimos porque este es un grupo de riesgo, igual que los niños, que tiene que protegerse, tiene que mantenerse con mucha protección. Esto nos explicaba Mercedes, que es una población vulnerable y evolucionar a las complicaciones. Por lo tanto, hay que extremar las medidas, eliminar actitudes irresponsables, porque son de los grupos de riesgo, personas mayores, personas con comorbilidades, niños, gestantes, son grupos de riesgo a los cuales tenemos que proteger todas las personas en nuestro país. El 50,8% de los casos diagnosticados ayer fueron totalmente asintomáticos. Por ciento que en determinados momentos fue más elevado, llegamos a tener 60, 70% de casos asintomáticos. De hecho, en el acumulado es el 56,1% y que ha ido disminuyendo. Y nosotros consideramos que en la medida que pesquisemos más, que pesquisemos con más calidad, pues podamos tener una cifra mayor de casos sospechosos y, como es natural, el número de confirmados va a ser fundamentalmente a partir de este grupo. Por grupos de edades, los 1.012 casos diagnosticados pues pertenecen menores de 20 años, una cifra muy elevada, 105 niños, adolescentes diagnosticados ayer. De esos 105, 87 en edades pediátricas. Ya se acumulan 2.774 diagnosticados en este grupo de edad. Hoy la cifra más elevada de casos activos, 633. Y ya se le ha dado el alta al 80% de los casos de este grupo de edad. De 20 a 39 años de edad, 416. De 40 a 59, 323, y de más de 60 años, otro grupo de riesgo, 168 personas se confirmaron en el día de ayer. De los 1.012 casos confirmados, 978 son casos autóctonos y 34 importados. Ahí se puede ver en el gráfico que se presenta. No, la cifra, una cifra muy elevada. Fíjese todo lo que ha ocurrido en los últimos 15 días. Cada vez se fueron reduciendo más el número de casos importados y lo que fue quedando fue la transmisión que se produjo inicialmente a punto de partida de las irresponsabilidades en la atención a estos casos importados que tuvimos. Pero ya lo que predomina es la transmisión autóctona como consecuencia de esto. Y como se puede ver en el gráfico, lo que lamentablemente ya habíamos comentado, la cifra más alta de casos confirmados en todo el comportamiento de la pandemia desde su inicio. Tenemos que decir que de estos 978 casos autóctonos, el 94,7 son contactos de casos confirmados. Y 36, como ya habíamos dicho, son contactos de viajeros, el 3,7%. Ahora, los casos importados, los 34 casos importados de ayer, de la provincia de Pinar del Río, uno del municipio San Luis y uno del municipio Sandía. De la provincia de La Habana, 5 casos importados, 2 de Centro Habana, 1 de Playa, 1 de Plaza de la Revolución. De Mayabeque, el caso importado que se diagnostica es del municipio San José de las Lajas. De Villa Clara, los 3 casos importados de ayer, 1 del municipio Santa Clara y 2 de Caibarín. De Ciego de Ávila, los 10 casos confirmados. Fíjense que Morón, Ciego de Ávila,
todos los casos importados que ha tenido y algunos de los autóctonos se concentran en Morón. Es un lugar donde hay una cifra elevada. Los 10 son de Morón. Camagüey se confirman 4 casos, 1 de Minas, 1 de Nuevita y 2 del municipio de Camagüey. Las Tunas, los 3 casos que confirman son del municipio de Las Tunas, y Bayamo, Granma, los 2 casos que confirman, pues son del municipio Bayamo. En Santiago de Cuba, se confirma un caso del municipio San Luis, y en Guantánamo los 3 casos importados que se diagnostican ayer, pues pertenecen al municipio de Guantánamo. Por países de procedencia de Estados Unidos, 12 personas de los importados ayer. De Rusia 9, de México 4, de Canadá 2, de España 2, y 1 de Haití, al igual que 1 de Chile, 1 de Panamá, 1 de Cabo Verde y 1 de Colombia. Ayer se diagnosticaron 10 personas con COVID-19 que son extranjeros, 7 rusos de procedencia de Rusia, 1 de Mozambique que procedía de España, una chilena procedente de su país y 1 de Estados Unidos procedente de Estados Unidos. La cifra muy elevada de casos autóctonos, 978, se diagnosticaron de la provincia Pinar del Río 27, 23 del municipio Pinar, 2 del municipio de Minas de Matahambre, 1 del municipio San Luis y 1 del municipio Guane. Artemisa diagnostica un número elevado también, 17 casos autóctonos, 7 de San Cristóbal, 2 de Artemisa, al igual que 2 de Bauta, y 1 de cada una de las siguientes municipios: Alquizar, Bahía Honda, Caimito, Guira de Melena, Candelaria y Mariel. Importante dispersión dentro de la provincia de Artemisa. La Habana, con la cifra superior que ha tenido, 453. La Habana preocupante en cada jornada. Habana preocupante en cada jornada, como también es Santiago, Guantánamo, que mantienen cifras muy elevadas. Pues en el día de ayer 453 casos confirmados. Plaza de la Revolución con 156. Hay que decir que aquí se enfrenta a un evento institucional que se está trabajando muy bien, pero que ha aportado un número importante de casos. Centro Habana 58, San Miguel del Padrón 31, Boyeros 26, Playa 23, Arroyo Naranjo 21, Cotorro 20, Habana Vieja 20, Marianao 18, al igual que Cerro, 14 en La Lisa, 13 en Regla, al igual que Habana del Este con 13 también, 12 de Guanabacoa y 10 de octubre 10. Creo que prácticamente 14 de sus 15 municipios. Una dispersión muy elevada, además de una cifra muy elevada. Mayabeque confirma 15 casos autóctonos, 7 del municipio de San José de las Lajas, 3 de Güines, al igual que 3 de Jaruco, y 1 de Santa Cruz del Norte y 1 de Madruga. Matanzas con 39 casos. Como ocurre desde hace varios días y semanas, el municipio cabecera con 18 y Cárdenas con 10, los de mayor afectación en el territorio. Aunque también hay una dispersión que en Jovellano se diagnostican 4, en Colón 2, al igual que en Los Jarabos y Perico, 2 en cada uno, y en Limonar se diagnostica un caso autóctono en el día de ayer. En Cienfuegos, los 8 casos que se diagnostican en el día de ayer pertenecen al municipio cabecera. En la provincia de Villa Clara se confirman 15 casos autóctonos, 12 del municipio cabecera de Santa Clara, 2 de Manicaragua y 1 de Sagua La Grande. Santi Espíritus confirma 3 casos autóctonos, 2 de Santi Espíritus y 1 de Trinidad. Ciego de Ávila confirma también un número elevado de casos, que además, como pueden apreciar ahí, con una dispersión importante en el territorio. Ciego de Ávila, municipio 22. Morón, que además ha estado aportando muchos casos importados,
19 casos en el día autóctonos ayer. Bolivia 6, Majagua 2, 1 de enero, Chamba, Ciro Redondo, Florencia y Venezuela, 1 cada uno. Los 10 casos confirmados de Camagüey pues pertenecen al municipio cabecera. En Holguín, los 5 casos autóctonos que se confirman son 2 de Holguín y 2 de Mayarí, 1 del municipio Moa. Granma confirma 3 casos autóctonos, 2 de Bayamo y 1 de Buey Arriba. Santiago de Cuba, cifra elevada, 124. Municipio cabecera, 100 casos en el día de ayer. Muy elevada la cifra de casos autóctonos, lo cual traduce todas estas cifras, que si quedamos en número absoluto, después vamos a ver las tasas, lo que traducen es una transmisión importante con la cual se trabaja, hay equipos, pero que todavía es de mucho riesgo. Contramaestre con 9, San Luis con 8, Palma Soriano con 4, Guamá con 2 y Segundo Frente con 1 caso ayer. Guantánamo, muy alarmante la cifra, 203 casos autóctonos ayer, 169 del municipio cabecera, 10 de Baracoa, 8 de El Salvador, 6 de San Antonio del Sur, 4 de Caimanera, 3 de Manuel Tame, al igual que 3 de Niceto Pérez. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que como ven ha ido confirmando casos en los últimos días, pues confirma 2 casos, que para este territorio es una cifra elevada de casos. Con este comportamiento de los casos autóctonos en el día de ayer, pues las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, que además se saca teniendo en cuenta los casos autóctonos, no incluye los importados, pues se mantiene en el mismo orden. Guantánamo, La Habana, Santiago, Matanzas, Guantánamo, con una tasa que se mantiene como la más elevada del país, 273,72. La Habana con 171,94. Santiago de Cuba con 113,46 y Matanzas con 78,76. Prácticamente todas las provincias incrementan sus tasas, al igual que Cuba, que la tasa de incidencia de casos confirmados es de 78,11 en el día de hoy. Y a la izquierda, la curva que siempre presentamos con el incremento, que quisiéramos que fuera bajando, pero todavía no se logra. Los municipios que más aportan, ahí también los señalamos. Guantánamo, con la tasa más elevada, estamos hablando de 512,36. El municipio Plaza, que además hemos visto y comentamos el elevado número que ha estado teniendo, 297,08. Centro Habana, 251,39. Y así, Habana Vieja, Regla, Caimanera, Cerro, Santiago de Cuba, Cotorro, Boyeros, 10 de octubre y El Salvador. Y como se ve en la tabla resumen, la provincia de La Habana con el mayor número de casos, de municipios, con tasas elevadas del país. Que además en estos municipios se concentra el 51,1% de todos los casos que se confirman en nuestro país en los últimos 15 días. Guantánamo, en el mapa podemos ver y en el gráfico se puede ver el incremento, cómo se va subiendo esta curva que está ahí, y dentro de Guantánamo, pues el municipio con mayor tasa de incidencia, el municipio cabecera, que además hemos visto que es donde se concentra el mayor número de casos, 512,36. Y le sigue Caimanera con el 221,02. El 90% de sus municipios afectados. Y el municipio cabecera, como se puede ver, y los territorios con mayor número. Guantánamo, ya lo vimos, La Habana
ya lo comentamos, Habana Vieja, Centro Habana, Regla y Cerro con el mayor número de casos y la curva en ascenso, y Santiago de Cuba con la curva que medio que quiso bajar, pero de nuevo se incrementó, con la mayor tasa en Santiago, Guamá y Songo, La Maya. En resumen, la situación de Cuba, la situación del país, de los 26.686 pacientes que se han diagnosticado desde el mes de marzo, aquellos 3 primeros que se confirmaron, pues se mantienen ingresados la cifra más elevada de casos que hemos tenido, 5.558. Eso representa el 20,8% de los casos confirmados en toda la pandemia. El 99,1%, o sea, 5.508, con una evolución clínica estable. Lamentamos en la mañana el fallecimiento de una persona, de una señora en el día de ayer. Damos las condolencias a sus familiares y con esto pues ya suman 214 los fallecidos en nuestro país, que eso nos da una tasa de letalidad de 0,8%, inferior a la tasa de letalidad de la región de las Américas, que es de 2,3%, y a la del mundo, que es de 2,18%. 2 evacuados, 49 pacientes que se han diagnosticado y han retornado a sus países. Ayer una cifra de alta que no llega ni al 50% de los casos confirmados. Y lo decimos con sentimiento porque eso hace que tengamos un número muy elevado de casos activos. Lo que pasa es que el alta va en correspondencia con el periodo que tiene que estar, la desaparición de los síntomas, que esté negativo el resultado del PCR para que se le pueda dar el alta clínica y después continúe ingresado en su domicilio hasta que se le dé el alta epidemiológica con el PCR que se hace al final de su ingreso domiciliario. Con estas 553 altas se acumulan 20.863 pacientes recuperados, que representan el 78,2% de todos los pacientes confirmados en nuestro país. En terapia intensiva se mantiene una cifra elevada de pacientes con diagnóstico de COVID, 50 pacientes. De ellos, una cifra también elevada de casos críticos, 22 y 28 pacientes en estado grave. Y por último, el gráfico que nos permite ver la evolución de la pandemia, que nos permite ver la magnitud de la transmisión que hemos tenido y estamos teniendo en el mes de enero. Ya la cifra de casos confirmados en enero asciende a 14.630 casos confirmados, multiplica por 5 la cifra más elevada de casos que tuvimos, que fue la del mes de diciembre. Digo, ya debe multiplicar por 5, 4 y algo más. Y la cifra, lamentablemente, mayor de casos fallecidos. Estamos hablando de 68, cuando la última más elevada había sido abril con 57. Que estos 68 casos fallecidos van en correspondencia con la magnitud de la transmisión, con el número de personas que se confirman diariamente, con el número de personas de grupos vulnerables, con o edad o enfermedades asociadas que se confirman con la enfermedad. Y esa es nuestra insistencia con los niños, primero con toda la población, pero con los niños, con las embarazadas, que es otro grupo vulnerable, de los cuales no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento, pero que indiscutiblemente es de mucho riesgo. Y esa es nuestra insistencia. Y es que a las puertas de febrero, doctor, la nación supera
los 1.000 casos diagnosticados con la COVID-19, una cifra que en diciembre, como ya comentábamos al inicio, no pensábamos ni siquiera alcanzar en este primer mes del año 2021. La situación es compleja. Es muy compleja y reitero, las medidas que se han adoptado y las que se van a aplicar próximamente, pues va a permitir esto, pero siempre con la exigencia y la participación autorresponsable de toda la población. Hay un grupo de personas que estamos responsabilizados con velar por ese cumplimiento, por esa exigencia, en los cuales los trabajadores de la salud, pero bueno, está también la Policía Nacional Revolucionaria, que nos apoya mucho en este sentido, las organizaciones de masa, los inspectores que también están trabajando en esta actividad, pero indiscutiblemente la situación personal, la responsabilidad personal, que es la que se ha violado, bueno, pues lo que yo hago dentro de mi casa, generalmente no lo ve nada más que los que están dentro de la casa. Y esa es la que llamamos a unirnos en el cumplimiento para poder resolver esta situación. Participación de todos cuando la nación registra al cierre del día de ayer 1.012 personas diagnosticadas con la COVID-19. Supera Cuba la cifra de 1.000 confirmados en una jornada. Atención, la situación es bien compleja en estos momentos para todos los cubanos. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba, atención, son grandes capitales con alta transmisión del virus SARS-CoV-2. A modo de resumen, según los datos manejados en conferencia de prensa por el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, la nación reporta al cierre del día de ayer un fallecido a consecuencia de la enfermedad, 214 como acumulado total, lamentablemente. El total de personas ingresadas en los hospitales del país, 12.570. De este total, 5.558 cubanos se encuentran confirmados positivos a la COVID-19. Se refuerza el pesquisaje, lo ha dicho en conferencia el experto, para el diagnóstico de personas con síntomas de la enfermedad, también para el diagnóstico de aquellos asintomáticos. Se procesaron 18.044 muestras en el día de ayer, a partir también de la contribución del laboratorio de Pinar del Río, recién inaugurado, y se suma a la labor del diagnóstico para el examen confirmatorio de la enfermedad. Hoy la nación acumula ya un total de 19 laboratorios de biología molecular para la realización de PCR en tiempo real. 1.012 personas confirmadas en una jornada, lo reiteramos, en terapia intensiva 50 cubanos, y fueron otorgadas 553 altas clínicas en el día de ayer, un balance negativo evidentemente ante los 1.012 casos confirmados. Las provincias con mayores cifras de contagio, lo reiteramos, La Habana con 458 casos activos en el día de hoy, le sigue Guantánamo con 206, Guantánamo que tiene hoy 203 autóctonos con una alta transmisión autóctona, Santiago de Cuba 125 y Ciego de Ávila 64. Alertaba en conferencia de prensa el experto sobre la atención a embarazadas y puérperas diagnosticadas con la COVID-19. Hasta este momento se han confirmado solo en el mes de enero 120 gestantes y puérperas positivas a la COVID-19, una cifra que supera al acumulado manejado desde el inicio de la epidemia y hasta el cierre de diciembre de 2020, cuando se reportaron 110 gestantes y puérperas con la COVID-19. Una población vulnerable, lo reiteraba en conferencia de prensa el especialista, que puede evolucionar hacia mayores complicaciones. 633 niños se mantienen activos con la COVID-19 y del total de casos registrados en el día de ayer, de 1.012 diagnosticados con la COVID-19, 978 son autóctonos y 34 importados.